Papá ha venido hoy a casa. Papá ha venido hoy a casa, dijo mi hijo. Así que simplemente decidí seguirle la corriente, pues no era la primera vez que me lo decía. ¿Y qué aspecto tenía esta vez, hijo? ¿Era bombero o tal vez un astronauta? Tenía el pelo castaño. Afortunada suposición. Travis también tenía el pelo castaño, así que yo supongo que ha juntado todo eso. ¿Algo más? Sí, bueno, papá no tiene manos. Se me cayó la cara, pero la recompuse rápidamente con una sonrisa y despeinado a Travis. ¿Y cómo hizo papá para llamar al timbre? Sin manos, pregunté. Papá no entró por la puerta principal, mami. Subió desde el sótano. Él dijo que tú sabías que él estaba ahí abajo. Contuve la sonrisa. Travis era solo un bebé cuando descubrió a Adrián en el sótano. Pero quizás el recuerdo de los gritos no le producían pesadillas. A veces, tal vez. Eso era todo. Bueno, cariño, dije. ¿Ha dicho papá cuándo va a volver a visitarnos? Mi hijo frunció el ceño. ¿Por qué se iría papá después de haber vuelto por fin? No. Además, él está justo detrás de ti. Aquí es donde nacen tus pesadillas. Historias reales. Sucesos inexplicables. Una puerta abierta al mundo del horror. Esto es Investigador Paranormal. Muy buenas noches, comunidad. De verdad espero que se encuentren de lo mejor. Hoy volvemos de nueva cuenta con esos relatos de militares, ex militares para ser más preciso. Y si tú también quieres ser parte de la comunidad más paranormal de YouTube, no olvides suscribirte y dejar tu like. Y como lo prometido es deuda, comunidad, hoy los saludos son para Golden Bear, Verix Connie. Y el último, este es el que más me agrada, Marginado XD. Y recuerda que si tú también quieres un saludo, no te olvides dejar tu comentario en la parte de abajo. Pero por el momento, vamos a comenzar. Recuerda, estás escuchando Investigador Paranormal. De nuevo soy yo, comunidad, trayéndoles otra historia de cuando me tocó vivir en el ejército, ya que ahí se viven muchas experiencias, no solamente con gente mala, no solamente con malandros. Me refiero a un terror más paranormal, cosas que ni se imagina la gente normal que uno puede llegar a vivir. Es más, ni siquiera uno mismo se las imagina. Pero bueno, aquella ocasión mandaron a un regimiento al estado de Guanajuato, a San Felipe, para ser exactos. La unidad en aquella ocasión se componía aproximadamente de 26 personas, agregándole a los de la radio, al sanidad, al comandante, entre muchos otros. En total, éramos aproximadamente unas 30 personas. En aquella ocasión nos tocaría poner un puesto de control mientras nos dirigíamos hacia aquel lugar. Nos agarró la noche en el camino, así es que el comandante decidió que pasaríamos la noche en un lugar de un viejo amigo. Recuerdo que tomamos una brecha hacia una vereda. Yo la verdad es que no sabía hacia dónde íbamos, pero el comandante dijo que simplemente lo siguiéramos, que no hiciéramos preguntas y que todo estaría bien. En fin, cuando llegamos, miramos una hacienda vieja, pero bastante grande. El comandante se bajó de la unidad y saludó al hombre que estaba ahí, parado en la puerta, observando a las camionetas llegando, sin saber de qué se trataba todo aquello, pero su cara cambió cuando miró a mi comandante. Ellos se saludaron como si fueran amigos de hace mucho tiempo. Y sí,
Así era, eran conocidos. Y yo más o menos ya me imaginaba que por ahí era donde pasaríamos la noche. Y digo por ahí porque la verdad es que cuando teníamos que quedarnos en un lugar como este, casi no dormíamos, ya que algunos llevaban la guardia, mientras otros dormían. Y así sucesivamente. Luego a otros les tocaría el turno de guardia y, en fin, dormíamos muy poco, la verdad. A pesar de todo aquello, buscamos un pequeño claro entre la hacienda, ya después de que el comandante y su viejo amigo charlaran un poco y él nos dejara entrar. Cuando entramos nos dimos cuenta de que aquel lugar estaba casi en ruinas. A la entrada había unos cuartos endebles, algunas cuantas habitaciones, pero todo aquello parecía abandonado, como si nadie viviese ahí. Imagínenlo como cuando llegas a una casa en esas películas de terror. Pero, siguiendo con la historia, había además una cocina. La verdad es que aquello nos ayudó mucho en aquella ocasión. Es que cuando vamos en estas operaciones, tenemos que cocinar con lo que se nos presente a la mano. Pero aquella ocasión teníamos un lugar donde hacerlo. Recuerdo que por dentro aquella hacienda era muy extensa. Había un enorme patio al lado de aquellos cuartos, un patio que se extendía bastante. Incluso había un árbol enorme en medio de aquel lugar. Recuerdo que todo aquel lugar estaba lleno de corrales. Algunos ya estaban vacíos, pero por ahí podríamos observar algunos puercos, unas cabras, chivos, cosas como esas. Ahora, imaginen todo aquel lugar, solamente iluminado por unas cuantas lámparas, solamente por unas cuantas lámparas endebles, que a duras penas iluminaban a algunos cuantos recovecos. El lugar era bastante tétrico. Después de revisar todo aquello y estar seguros que la zona estaba en orden, comenzamos a parapetarnos. Es decir, pusimos un parapeto. Por la parte de afuera pusimos varios costales, de forma que pudiera cubrir al compañero que sería el guardia. Además de que pusimos una especie de lona como techo para cubrirlo en el día para el sol. Y esto con el fin de que él se encargara de cuidar la zona de entrada, la carretera, que el camino de terracería. Igual, por la parte de atrás se ponía a otro vigilante. Entenderán que en este trabajo no se puede confiar ni en tu propia sombra. Así fue pues como comenzaron las guardias. Nos comenzamos a repartir entre todo el personal que se encontraba en aquel momento en ese lugar. Pero ya por la mañana y después de haber concluido mi guardia, yo pensé que nos iríamos, pero al parecer las cosas habían cambiado. Pasaríamos un par de días más en aquella vieja hacienda. Yo pensé que a todos, al igual que a mí, la noche había pasado tranquila, pero al parecer a uno de mis compañeros le había tocado vivir una experiencia paranormal. Y es que ya por la mañana, cuando lo vi, estaba bastante asustado. Estaba en un estado de shock. Estaba en total negación. No quería hablar con nadie. Estaba de verdad asustado. Y la verdad es que todos queríamos saber qué era lo que le había ocurrido. Y es que, ¿qué podría ser tan horrible como para haberlo dejado en tal estado? Después de un rato y ya que se había calmado, el comandante le preguntó seriamente qué era lo que había visto, que le contara, que era verdaderamente necesario. De verdad, había algunos que se estaban burlando, pero el comandante se lo decía con una seriedad, como si él de verdad supiera que había algo malo en aquel lugar. Y es que aquel cabo
Le había tocado la guardia de atrás, pegado a los corrales donde había los animales. Pero él dijo que se sentía una pesadez extraña allí en aquella oscuridad. Comentó que incluso a veces las lámparas que estaban ahí se apagaban por largos momentos y él tenía que alumbrarse con su lámpara de mano. Muy nervioso, bastante nervioso, comenzó a escuchar más y más ruidos en aquella oscuridad total. Poco a poco comenzó a dar pequeños pasos, acercándose a la luz, pues aquella pesadez, esa sensación de que alguien lo observaba en la oscuridad, era inevitable. Y estar ahí solo, imagínenselo. Así fue como comenzó su historia. Me encontraba ahí solo, en la oscuridad, iluminado solamente por mi lámpara de mano. Estaba tratando de ver algo. Escuchaba pasos como de animales, lo normal, eran los puercos. Al principio escuchaba sus gruñidos, porque no sé cómo llamarlo. Aquellos animales hacían un extraño ruido como gruñendo. Las ovejas, las chivas, las cabras, como quieran llamarle, no importa. También había un caballo. Y al parecer, cuando lo iluminé con mi lámpara, pude ver que estaba caminando de un lado para otro. Por un momento me sentí más tranquilo. Pero odiaba cada vez que aquellas lámparas se volvían a apagar y tenía que sacar mi lámpara de mano. Me ponía cada vez más nervioso, pues cuando iluminaba de nuevo el caballo se encontraba en otro lugar, un poco más cerca, tal vez un poco más lejos. Pero cada vez que iluminaba con mi lámpara lo veía moverse de un lado para otro. Y fue ahí cuando comencé a notar algo extraño, pues cuando las lámparas se apagaban, parecía que se movía demasiado rápido. Es decir, si estaba junto a los puerquitos, por ejemplo, cuando la luz estaba encendida, podía verlo ahí, pero al apagarse y apenas yo al sacar mi lámpara, aquel caballo había caminado algunos 20 metros, caminando por aquel patio tan amplio, tal vez al lado del árbol o detrás de este, o muy cerca de mí. Lo extraño es que podía escuchar sus pasos, pero parecían solamente como dos pisadas nada más, no 4, no correspondía. Algo no estaba bien en ese caballo. Estaba al borde del pánico, estaba comenzando a asustarme bastante. Y es aquí donde aquel soldado hizo una pausa y comenzó a llorar como un niño desconsoladamente asustado. Y no era para menos, porque lo que nos contó calmó las risas entre los demás y todos pusimos atención, al punto de también estar tan aterrados o casi tan asustados como él. Hubiera querido no haber hecho aquello, pero sentía que algo no estaba bien con aquel caballo. Escuchaba solamente 2 pisadas, no 4, no correspondía, algo no estaba bien con él. Así es que sabía que en cualquier momento aquellas lámparas se volverían a apagar y no quería pasar ni un solo segundo. No quería perderle la vista a aquel caballo. Sabía que algo no estaba bien y estaba en lo correcto. No guardé mi lámpara. Esta vez la tenía en la mano, apuntando en la dirección de aquel caballo, pero sin encenderla. Estaba listo para que aquellas lámparas se apagaran y justo cuando lo hicieron, en una milésima de segundo encendí mi lámpara y les juro que aquel maldito caballo venía corriendo hacia mí en 2 patas. Iluminé aquel caballo enorme. Solté mi lámpara y comencé a gritar. Esto es algo que un militar jamás debe de hacer, pero aquello no eran malandros, no eran personas armadas. Aquello era
algo que nadie puede explicar, o al menos yo no puedo entenderlo. Algunos de mis compañeros salieron a ver qué había pasado. Algunos otros tal vez no escucharon mis gritos, tal vez por el cansancio, quién sabe. Solamente algunos, entre ellos el comandante. No pude contarle exactamente lo que había pasado en aquel momento. Él solo me dijo que me relajara, que fuera a dormir. Fuera lo que lo que haya visto, me relajara. Que no le contara nada a nadie y que me quedara callado. Pero yo no pude dormir en toda la noche. Y llegó la mañana, y es aquí donde por fin pude hablar. Pude hacerlo, aunque no paraba de llorar mientras contaba mi historia. Así fue como escuché de la boca de aquel cabo, de aquel militar. Escuché cómo había visto a un caballo dirigirse hacia él, pero en sus dos patas. Nadie más quiso tomar la guardia de aquel lugar, o al menos no solo. Y si lo hacían desde dentro de una pequeña cocinita que tenía aquel hombre, iluminada por un foco. Solo así fue como decidieron tomar la guardia los demás. Pero después de haber escuchado aquello, en verdad nadie quiso pasar los días que nos restaban en aquel lugar, solos, en la oscuridad y con aquel caballo. Después de haber terminado nuestro servicio en aquel lugar, partimos a donde originalmente nos dirigíamos, pero de ahí, a raíz de eso, muchas otras historias surgieron, que ya tal vez les cuente más adelante. Solamente quiero agregar que estoy seguro de que aquel comandante sabía más de lo que nos quería decir en realidad. Gracias por leerme y nos escuchamos en la próxima. ¿Qué les ha parecido este relato, comunidad? Si te gustan las historias de militares, recuerda dejar tu like para traerte más de esta índole, un poco más alejado del terror que vivimos las personas civiles, pero que también dentro de ese ámbito de la vida castrense se llegan a vivir experiencias bastante fuertes. Como proyecto alterno estaremos trayendo también para ustedes nuevas historias, pero no en este canal. Será en un proyecto nuevo. Anécdotas de militares. Acá nos alejamos de lo paranormal para contarte más sobre las experiencias que llegan a vivir los militares. Muy pronto estaremos estrenando video y espero que puedan suscribirse. Pronto les dejaré el enlace cuando el video esté listo. Pero por mi parte, esto ha sido todo. Yo soy el investigador paranormal y recuerda, ya te conté una historia. Ahora, cuéntame una tú.